Clase. Cada día, la gran mayoría de las personas, porque habrá excepciones, pero la gran mayoría de las personas desea ser mejor, ¿cierto? Cada día. Por eso es que vemos hoy tanta gente estudiando, buscando ayuda. Ahora hay un montón de herramientas que incluso la gente paga por ellas, como el famoso coaching, psicología o consejería. Gente paga para eso, porque quiere ser mejor de lo que es hoy. Hoy muchísimos están invirtiendo en la escuela de sus hijos, ¿no? Porque quieren que sean mejores que sus propios padres. Muy bueno. Pero en la esencia del ser humano, la gran mayoría queremos ser mejores. El problema es que a veces sentimos que no podemos. Y no podemos porque a veces estamos aferrados a cosas que se convierten en anclas. Se convierten en cosas que no nos dejan avanzar y crecer. La clase se llama Ser Mejores. Queremos ser mejores de lo que somos hoy. Algunas preguntas que será bueno que empieces a pensar. ¿Qué es aquello que te tiene detenido para seguir adelante? ¿Qué es lo que te ha detenido? A lo mejor hay algo, ¿no?, que es tan obvio, tal vez para ti, para los que te rodean. Es tan obvio, hay algo que te está deteniendo. ¿Qué es aquello que te detiene para seguir adelante? Porque empezamos un año y ahora sí, ok, ¿qué te detiene? Y ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a hacer aquello. Desde propósitos no tan profundos como propósitos mucho más profundos. Pero la pregunta es, ¿qué es aquello que no te deja seguir? Y tristemente algunos tienen años diciendo, ahora sí. ¿Por qué? Y a lo mejor es tu caso. ¿Por qué te pesa dejar aquello que no te deja avanzar? ¿Por qué te pesa dejarlo? ¿O por qué te niegas a soltarlo? Algunos de ustedes visitan la iglesia todo el tiempo, pero no se deciden a dar el paso. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que te detiene? O algunos, ¿por qué tardan tanto? O sea, ¿por qué? Tal vez para la gente que te rodea es muy desesperante verte, ¿no? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Qué te ha detenido? Tienes meses estudiando la Biblia. Esas cosas pasan, ¿no? ¿Por qué te aferras tanto en dejarlo o incluso lo mantienes oculto? ¿Por qué? ¿Para qué? Y quiero que pienses, ¿a dónde te ha llevado el mantenerte aferrado a ese algo? O a lo mejor es alguien. ¿Por qué? ¿A dónde te ha llevado? ¿Por qué te aferras a algo que incluso te hace ver como un tonto? Y tú mismo a veces dices, ¿qué tontería estoy haciendo? ¿Cómo es posible que hablé así? ¿Cómo es posible que traté así a mi esposa? ¿Cómo es posible que me divorcié? ¿Cómo es posible que por eso tomé esta decisión? ¿Os ha pasado? Tienes que soltarlo y seguir adelante con tu vida. Tienes que soltarlo para poder seguir adelante. Tienes que aprender a sacar las cosas malas de tu vida para que entonces puedan entrar las buenas. Y a veces queremos que junto con las malas entren las buenas. Dios no trabaja así. Dios te enseña que primero tienes que dejar lo malo para entonces dejar entrar lo bueno. Pero algunos creen que solamente por venir a la iglesia y por decirte ser cristiano, las cosas van a estar bien. Y porque de repente le oras a Dios y a lo mejor no lo sé, das dinero y ayudas a la gente en la calle, Dios te va a bendecir. Pero Dios no trabaja en nuestras vidas si primero no estamos dispuestos a sacar lo malo y después dejar entrar lo bueno. Al aferrarte a algo, estás estancado y afectas a personas que amas. ¿Cuántos de ustedes no han sentido, ¿no?, en la relación más cercana, que a veces es la esposa o el esposo, híjole, si mi esposo no fuera tan necio, tan orgulloso, tan difícil, podríamos hacer las cosas más rápidas o fáciles? O al revés, con la esposa. Y a veces relaciones son afectadas también porque no estamos dando pasos
o los pasos que necesitamos. ¿A quién sigues? Honestamente, aún tú que estás en la iglesia, quiero que pienses ¿a quién sigues? Porque algunos vienen a la iglesia, se van y es lo que se les pega la gana. Es la verdad. Pero honestamente, ¿a quién sigues? ¿Quién es tu maestro? Si te das cuenta, desde jóvenes estamos buscando a quién admirar, a quién seguir, como quién ser. Y hoy ves a los chavos, ¿no? Que están peinados de una forma y dices, ¿quién eres? Soy como Justin Bieber, ¿no? Soy como fulano, soy como mengano, ¿cierto o no? Y a veces vemos a nuestros jóvenes destruyéndose por seguir a chavos o a artistas que no les dejan nada, ¿no? Y ahí los ves queriendo imitarlos y en las poses, o sea, es increíble. Pero no son los únicos, muchos de nosotros siempre buscamos a alguien a quien seguir. La pregunta es, ¿a quién sigues? Nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos un maestro, ¿cierto, hermanos? Y ese es Jesús. Es nuestro maestro, es nuestro Señor. En Romanos, Pablo está hablando con los discípulos que vivían en Roma. Roma era una ciudad llena de pecado, de idolatría, y era tan fácil como discípulos poder mezclar las cosas que Roma les ofrecía en ese entonces. Y pensar que no estaba tan mal, porque a veces pensamos, bueno, si todo el mundo lo hace, no será tan malo. Hoy así vivimos en nuestra sociedad, ¿cierto? Y Pablo empieza a hablar a los romanos, a los discípulos que vivían en Roma, y vamos a ubicarnos aquí en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y les dice, ustedes saben muy bien, ¿cuántos de ustedes ya conocen y saben muy bien lo que Dios espera de nosotros? Sabemos muy bien qué espera Dios del esposo, ¿cierto? ¿Qué espera Dios de la esposa? ¿Qué espera Dios de un noviazgo? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Lo sabemos, especialmente si ya tienes años en la fe. Para eso estudiaste la Biblia, para eso tomaste convicciones y decidiste, me quiero comprometer a ser fiel a Dios. Y les dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. La pregunta es, ¿a quién estás entregado? Si tú visitas la iglesia, honestamente, ¿a quién estás entregado? Porque es obvio con tu vida, con tus hechos, el resultado de tu matrimonio, de tus relaciones alrededor, a quién estamos entregados. ¿Cierto? ¿De quién eres esclavo? Cuando tú y yo declaramos aquel día, Jesús es mi Señor, al mismo tiempo tú dijiste, yo soy su siervo, yo soy su esclavo. ¿Cierto, hermanos? Yo ya no voy a ser quien dirija mi vida, va a ser mi Señor. Por eso entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Pero si obedeces a tus impulsos, si obedeces a tu orgullo, si obedeces a tus tentaciones, ¿a quién vives entregado honestamente? ¿La gente alrededor podría ver eso? ¡Wow! Esa persona vive entregada a Jesucristo. Y no porque estés hablando de Jesús todo el día, sino porque con tus hechos es obvio que reflejas a Jesús. Y esto es así, tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Si tú obedeces al pecado, tu destino final va a ser la muerte. A nadie nos gusta escuchar eso, pero es real. Ahí está. Está en la palabra de Dios. Sigue ese camino de obediencia hacia el pecado y tu destino final será la muerte. Pero si obedeces a Dios, vivirás en la justicia. ¿A quién obedeces? Algunos estudian la Biblia, son confrontados, algunos ya se bautizaron.
Pero honestamente algunos no viven entregados, obedeciendo a Dios. Y aun cuando los confrontan con la palabra de Dios, se molestan. Bueno, tú lo ves así. A ver, no es que yo lo vea así, la palabra de Dios es clara. No deberías vivir o actuar o reaccionar de esta manera, porque Dios te demanda que vivas de otra manera, ¿cierto o no, hermanos? Pero es que tú no sabes, si tú estuvieras en mi lugar y tú no has vivido lo que yo he vivido, y nos llenamos de un montón de justificaciones para no obedecer. Lo primero que un niño tiene que aprender, ahí tome nota, los chavos que acaban de nacer, no. Pero los niños tienen que aprender a obedecer. Un niño tiene que aprender a obedecer a su autoridad, que es su papá, ¿cierto? ¿Cómo es cuando un papá le dice algo a su hijo y el hijo no lo obedece? O sea, aún en la sociedad lo vemos mal, ¿no? Dices, qué niño tan malcriado. Yo le hubiera dado 2 nalgadas, ya que tiene los tuyos, dices, bueno, ahora entiendo, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Pero piensa en eso, la obediencia nos va a llevar a un buen lugar. La obediencia, aunque no nos guste, siempre es lo mejor. La obediencia nos libra de golpes y complicaciones. Y eso es lo que Dios desea para ti. No llenarte de un montón de reglas religiosas, no, que obedezcas porque lo que estás construyendo para tu futuro va a ser algo bueno. Y tienes que entender algo, el pecado siempre mata. Siempre. El pecado destruye confianza, destruye matrimonios, destruye relaciones, destruye familias, destruye empresas, destruye naciones. ¿Cierto o no? Ahora que pasó esto de la explosión, que es terrible. ¿Consecuencia de? Tomar aquello que no es tuyo, robar. ¿No dice Dios no robes? ¿Por qué no? Ahí está. Date cuenta, el pecado siempre destruye, mata y separa. Eso es lo que ocasiona el pecado. Observa las consecuencias cuando pecamos, ¿no? Alrededor de ti. Primero tú, pero también la gente a tu alrededor sufre. Obediencia hace las cosas correctas. La obediencia te da la seguridad de saber, estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Levantarte en la mañana, dormir con paz, ¿no es increíble? Poder ir a la cama y decir, Dios, hice lo que te agrada a ti. No me fue bien con alguien por ahí, no le caí bien a mi jefe porque no quise mentir, pero delante de ti estoy bien. Y dormir con paz y poder sentir tu conciencia tranquila por hacer las cosas bien. Y eso es lo más valioso, que podamos dormir en paz, ¿cierto? Luego en el 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ¿qué se espera de un seguidor de Jesús? Que deje de vivir en pecado. No que continúe, sino que deje de vivir en pecado. Aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón. No más o menos, no religiosamente, no, ay, sí, Dios te bendiga y por allá haciendo no sé qué. De corazón, ¿a qué? A la enseñanza. No, yo amo a Dios. Y algunos, aún aquí en este lugar, son bien emocionales. No, es que yo siento, y cantan y lloran. Y no es que sea malo, pero no puedes basar tu confianza en tu relación con Dios en las emociones, sino en las acciones. ¿Se han sometido de corazón a qué? A la enseñanza. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, hermanos, ¿cierto? No en la emoción de lo que yo siento, de lo que yo creo, no. En la palabra de Dios que les fue transmitida. Y deberíamos de ser así, someternos de corazón. Cuando vemos la palabra, rápido. Pero
Cuando tú no permites a tu conciencia, escucha bien, cuando tú no permites a tu conciencia actuar en consecuencia de lo que lees en la palabra, tu conciencia se empieza a hacer dura. Y luego hablas con arrogancia, yo ya sé lo que me van a decir, y yo ya sé, ¿no? Ya me la sé de todas. Y vienes casi a la iglesia como, les hago un favor con venir. Algunos caminan así. Es arrogancia. Y es un pecado. Sometidos de corazón a la enseñanza. Cuando uno aprende a vivir en la verdad, deja de vivir en las mentiras que el diablo nos ha enseñado. La impureza es algo bueno. Fue padre. Mira, fuimos por acá y estuvimos con 4 chavas. ¡Ey! Son mentiras que Satanás te está queriendo hacer creer. Pero la verdad nos enseña que eso no es real, ¿cierto? Por eso es tan importante, mis hermanos, estar leyendo la palabra de Dios. Obediencia te libra de muchos dolores. De muchos dolores de cabeza y complicaciones por el pecado. Cuando mis hijos estaban chavillos, bueno, están chavillos todavía, pero más chavillos, los disciplinábamos físicamente. Y ellos sabían que había 3 o 4 razones claras por las cuales iban a recibir disciplina. Después de algunas disciplinas, aprendieron. Y la forma de disciplinarnos, o la frecuencia más bien, cuando los disciplinábamos, era cada vez más espaciada. Porque aprendieron a obedecer, aprendieron a qué sí y qué no. Y a tener límites en lo que sí pueden hacer y en lo que no deben hacer. Obediencia. Obediencia les ha librado de muchos dolores, no solamente de cabeza, sino de nachas, ¿no? Y complicaciones, ¿cierto? Vivir con culpa es lo peor que puedes hacer. Y Dios quiere liberarte de esa culpa. ¿Cómo? Aprende a obedecer. Si en la palabra ves algo que tienes que corregir, mejorar, cambiar, dejar, hazlo. Dios lo puso ahí por tu bien, no porque te quiere hacer daño. Pero hazle caso a Dios. Y en 1 Corintios, me encanta esa escritura porque dice, ¿no saben ustedes? Es como irónico. ¿No saben ustedes? Claro que lo saben. ¿No saben ustedes que su cuerpo, tu cuerpo físico, tus manos, tus pies, tu cuerpo, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo? Quiero que pienses, nosotros leemos la Biblia, tenemos el contexto y la historia y hemos aprendido, pero piensa en la gente que estaba escuchando esto. Pablo hablando a los corintios que también había un montón, Corintio era un puerto, había muchísima inmoralidad sexual, como en la mayoría de los puertos suele suceder. En todos lados se da, pero a veces más en esos lugares. Y Pablo está hablando aquí con los hermanos y le está diciendo, ¿no saben ustedes que tu cuerpo es templo? Para alguien escuchar eso era como, estás loco. En el primer siglo escuchar eso era ilógico, era irreal. A ver, el templo es el templo, a mí no me vengas a decir que yo soy templo, no, el templo está por allá. O sea, imagínate el choque de lo profundo que Pablo estaba queriendo decirles contra lo que ellos conocían. El templo es el templo, mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Una cosa no es otra y la otra no es otra. O sea, era como, no. Porque lo que por años habían sabido acerca del templo era esto. El templo es un lugar sagrado donde uno puede conectarse con Dios. Y había un lugar todavía más especial donde solamente podían entrar los sacerdotes dentro del templo. Entonces imagínate para los judíos escuchar a Pablo decir, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo? Espérate, a ver, no. O sea, el templo es algo sagrado, es donde uno va y se encuentra con Dios. Y Pablo les dice, sí, es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en ustedes.
Hermanos, si tú has sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesús, tú eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu es Dios en ti. ¿Entiende eso? Jesús nunca puso por encima o por abajo al Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es al mismo nivel que Dios te llama a entender. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes? ¿No te anima eso? Pero al mismo tiempo te tiene que desafiar. Tengo que cuidar el templo. Lo que miras, lo que oyes, lo que tocas. Somos templo del Espíritu. Y donde tú vas, Dios te va acompañando. Solamente piensa. Cuando estás viendo la televisión, ahí está el Espíritu Santo contigo viendo la televisión. ¿Qué le dejas ver al Espíritu? Cuando estás hablando con tu esposa y hay una diferencia, ¿qué le dejas ver al Espíritu? Cuando estás en la computadora, ¿qué le dejas ver al Espíritu? Por eso Pablo los lleva a otro nivel y les dice, a ver, ¿no entienden esto? Ustedes, su cuerpo es parte del reino de Dios ahora, porque se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Y por eso es que ahora podemos tener una conexión directa con Dios y orarle a Dios. ¿Te anima eso? Puedes, donde estés, conectarte con Dios, porque has recibido el Espíritu Santo. ¿Qué llevas a ver, a escuchar o a tocar al Espíritu Santo? Ustedes no son sus propios dueños. Imagínate la enseñanza. A ver, ¿cómo está eso? ¿No? Fueron comprados por un precio. Para alguien en ese tiempo escuchar esto era hasta agresivo. Espérame, a los que se compran son a los esclavos. ¿Me estás diciendo que yo soy esclavo? Y de cierta manera sí. Pero era hasta agresivo escuchar esto para alguien en el primer siglo. Fuiste comprado por un precio, ahora eres esclavo de. Si tú sabes o has estudiado acerca de la esclavitud, los esclavos no tenían derecho de nada. Eran tratados peor incluso que un animal. Los dueños de los esclavos podían matarlos y era legal. Les pertenecían, era como tener un mueble. Puedes hacer con ellos lo que quisieras. Por eso, ¿no? Ustedes fueron comprados por un precio. Quiero que pienses, ¿cuál fue el precio que Jesús pagó? Que Dios pagó por ti. Y no importa si no eres miembro de la iglesia, no importa si estás visitando la iglesia, de igual manera Jesús murió por ti. Y de igual manera Jesús te ha mostrado que te ama al ir a morir a esa cruz por ti, aunque seas alguien que visita la iglesia. Quiero que pienses por un momento en esto. El valor de algo es el precio que va a traer. Si tú vas a una tienda y ves algo ahí muy fino, pues el precio determinará el valor que tiene, ¿cierto? Este es el auto más caro del mundo. $3.4 millones para que luego lo choquen por ahí, ¿no? Son 66.3 millones de pesos. Dependiendo del tipo de cambio, ¿verdad? Pero si te alcanza, ahí en Dubái lo venden. Imagínate, lo que vale ese auto es el precio que se le pone.
Quiero que piensen en esto. ¿A quién describe esas palabras? ¿A quién, en la palabra de Dios, cuando la lees, a quién describe? A ti. A ti. Dios te ve de esa manera. Y hay muchos más. Para Dios eres tan valioso, tan valiosa, que el precio que Él pagó por ti y por mí fue su Hijo en la cruz. Y los que somos papás sabemos perfectamente lo que es amar a un hijo. Imagínate darlo en sacrificio. Tal vez para tu mente es incomprensible, porque el amor de Dios es tan grande por nosotros y somos tan valiosos para Dios, que Él te dice, eso eres. Eso significas para Dios. ¿Te das cuenta? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. El valor que Dios nos tiene es impresionante. El precio que pagó fue Jesús en la cruz. Piensa en eso. ¿Qué te ofrece aquello a lo que estás tan aferrado que no quieres soltar? Honestamente, nada. Nada comparado con lo que Dios te ofrece. Si es un pecado, si es porque estás saliendo con alguien, si es porque te estás haciendo tranzas, bueno, es que si voy a la iglesia voy a tener que dejar de hacer tranzas. Seguramente sí. Es que si voy a la iglesia voy a tener que hablar con mi esposa de que he sido adúltero. Seguramente sí. Pero vas a poder vivir en paz. ¿Qué es aquello? ¿Qué te ofrece aquello a lo que estás tan aferrado que no te deja seguir adelante? Dios los ha comprado por un precio. Por eso. ¿Por qué? Por eso. Por el precio que Jesús pagó en la cruz, debemos honrar a Dios en el cuerpo. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que escuchamos, honremos a Dios. Lo que sale de nuestra boca, honremos a Dios. Con nuestro cuerpo, con cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo. Por eso, por el precio que Jesús pagó, honremos a Dios en el cuerpo. Jesús murió por todos, no murió por algunos. Jesús murió por todos, no nada más por los que vienen a la iglesia. Aún tú que no vienes a la iglesia, aún tú que no has querido acercarte a Él, aún tú que vives una vida que no le agrada a Dios, aún por ti Dios ha muerto. Jesús pagó el precio también por ti. Y eso es lo que sucede cuando honramos a Dios. Honramos a Dios al honrar el sacrificio que Dios hizo. Respondemos a la cruz de Jesús cuando honramos a Dios con nuestros hechos. ¿Qué es aquello que te tiene detenido para seguir adelante? ¿No? Pregúntale a alguien cerca de ti que te conoce y que te va a decir la verdad. Pregúntale a alguien, ¿estoy aferrándome a algo que me está deteniendo? Si te ama de verdad, te lo va a decir. Pregúntale a tu esposa, te lo va a decir, ¿eh? Pregúntale a tu esposo, te lo va a decir. O a tus hijos. No, a tus hijos chiquitos, ¿no? Pregúntale a tus hijos, a las mamás. Es correcto. Me estoy aferrando a algo que me está deteniendo y a lo mejor te vas a sorprender algunas cosas que vas a escuchar. No seas dominado por nada ni por nadie. Ya tenemos un maestro. Sigámoslo. ¿Quieres ser mejor? Sigue a Jesús. Nadie, escucha bien, nadie, y no porque no quiera o no porque no lo haya intentado, nadie te ha amado tanto como Dios.
Nadie ha hecho un sacrificio tan grande por ti como Dios al morir Jesús en la cruz. Nadie. Si con alguien podemos ser mejores es con Jesús. Sigámoslo. Y vas a ver los resultados, ¿cierto, hermanos? Vamos a ser mejores. Amén.